Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, darle las gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Espinosa. Soy la persona que coordina el consultorio en comercio exterior de la Cámara de Comercio de Medellín. Darle las gracias pues para este evento que vamos a tener el día de hoy de oportunidades comerciales en Perú para el sector de la construcción, contrataciones con el Estado, a todos los aliados, al clúster Hábitat Sostenible, a Carlos Bernal, a Laura González del equipo del clúster, a Colperú, a Luis Chala, que es el director ejecutivo de esta cámara, también al invitado que tenemos el día de hoy, a Juan Carlos Pinto Escobedo. Antes de presentarles a Juan Carlos, de darle paso a Luis, el día de hoy vamos a tener pues este espacio, esperamos que ustedes lo puedan disfrutar bastante. Vamos a tener ciertos subtemas, como ustedes lo están viendo en pantalla en este momento, y una vez terminemos estos subtemas, vamos a ir leyendo todas las preguntas que ustedes tengan. El equipo internamente va a estar integrando estas preguntas para que por medio de Luis se las podamos hacer directamente al experto. Entonces les pedimos que estén muy atentos, que puedan hacer sus preguntas en el momento para que aprovechemos el espacio con Juan Carlos Pinto. Quisiera también contarles un poco de Juan Carlos. Juan Carlos es miembro del Comité Directivo Mundial John CIARP, no sé si lo estoy leyendo bien, Juan Carlos, qué pena, miembro del listado del Centro de Arbitraje en México, CAMEX, también de la Cámara de Arbitraje y Mediación de Santa Catarina, Brasil, de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado OCSE y del Colegio de Ingenieros del Perú. También es especialista en obras y en Junta de Resolución de Disputas. Juan Carlos tiene también un posgrado en Arbitraje Comercial Internacional y de Inversiones de la Universidad de Leyes de Washington. Tiene estudios de maestrías en políticas públicas y en gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también tiene posgrados en contratos públicos e inversiones de la Universidad ESAN. Su práctica como abogado está enfocada en más de 10 años de arbitraje de construcción, contratos civiles y públicos, energía y electricidad. Entonces creo que tenemos a un experto pues demasiado preparado, muy preparado. Esperamos que sea del agrado de ustedes, que esperamos que ustedes también puedan apreciar todo el conocimiento que tienen, que hagan las preguntas. También quiero dejarles acá, si de pronto Ana María me puede ayudar por el YouTube ahorita, poner el correo directamente de todos los aliados, todas las preguntas que por algún motivo no puedan ser solucionadas en este momento, que Juan Carlos no tenga de pronto la información a la mano. Queremos que nos dejen sus preguntas, que nos puedan contactar por correo para que todas estas le podamos dar solución. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle primero paso a Luis Alfonso Chala, quien nos quiere dar un saludo por parte de Colperú, y muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí el día de hoy. Cristian, muy buenos días. Un saludo especial a ti, Ana María, María Valentina, a todo el equipo de trabajo de la Cámara de Comercio de Medellín. Un saludo especial a Juan Carlos Pinto. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de parte de la Cámara de Comercio de Medellín y de la Cámara Colombo-Peruana. Un saludo muy especial para nuestros empresarios que nos acompañan el día de hoy, que están por los diferentes canales a través de los cuales se está transmitiendo este importante evento. Yo creo que es importante mencionar que esta es la continuidad a un ejercicio que ya habíamos iniciado hace un mes y medio, 2 meses atrás con la Cámara de Comercio de Medellín y con los empresarios del clúster del sector construcción y de obras de ingeniería civil, en donde en ese momento vimos las oportunidades comerciales que el Perú ofrece para este sector muy importante en nuestro país, en Colombia. Y a raíz de eso surgió la necesidad de generar esta segunda conferencia en donde pudiéramos tener un experto como Juan Carlos que nos hable de cómo es ese proceso que deben tener en cuenta las empresas colombianas de servicios, de construcción, de obras y demás, ingeniería, que están interesadas obviamente en aprovechar esas oportunidades que en su momento vimos y que muchas de ellas están pues vinculadas con el Estado peruano y que obviamente nos implica conocer muy bien ese paso a paso que debe tener en cuenta una empresa que quiere
a ser parte de estas oportunidades y de estos proyectos de gran envergadura en diversos sectores, en temas de salud, construcción de obras civiles, carreteras, colegios, en el sector minero, etcétera, en todos esos sectores que veíamos en ese momento que ofrecen grandes oportunidades para las empresas colombianas directamente en el mercado peruano. Entonces, yo creo que esta charla que vamos a tener en la siguiente hora con Juan Carlos, pues nos va a permitir a todos y a cada uno de ustedes y nosotros, pues tener un panorama más claro de cuál es el paso a seguir para poder aprovechar bien esas oportunidades. Entonces, un saludo especial a todos. Esperamos que esta charla sea de gran ayuda y de un valor importante para todos. Y bueno, con esto quiero ya darte paso, Juan Carlos, para que pues ya nos compartas lo que nos traes el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya te dejo entonces con el auditorio. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Quiero agradecer especialmente a Colperú, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al Consultorio de Comercio Exterior, a Cluster. Y bueno, es un placer para mí poder compartir con ustedes un poco de lo que más o menos ocurre en Perú, la experiencia peruana y las oportunidades comerciales en el sector de la construcción en general, para todos los rubros, ¿no? Hay bastante similitud como países hermanos que somos entre Perú y Colombia, así que voy a tratar de abordar un poco las cuestiones generales de contratación pública, bajo qué condiciones es que se contrata en Perú, cómo se llama el registro de proveedores aquí, lo que para ustedes entiendo también está enlazado con el SECOP. El SECOP y el SEACE, que en la versión peruana es también un sistema electrónico de contrataciones públicas. ¿Qué pasa con los otros tipos de contrataciones? En este caso, el organismo por inversión, y cómo en vuestra experiencia colombiana, si no me equivoco, es el ANI. De igual modo, vamos a pasar un poco para explicar cómo se clasifican los procedimientos aquí, las licitaciones públicas, sus etapas, cuáles los pasos muy generales que se llevan dentro de la contratación pública, y algo pues también que es de interés, y es el tema de las modalidades de contratación, cómo es que se ejecutan los contratos y bajo qué condiciones generales se establecen las penalidades, garantías, causales de resolución y temas de índole contractual, para finalizar con el régimen de solución de controversias. No es un secreto, pues que este apartado de la norma de contratación pública resulta de mucho interés. Aquí vamos a ver que la situación particular de Perú es una muy favorable en el tema de solución de controversias. Tenemos una legislación bastante moderna y que, bueno, las voy a poner a disposición vuestra para, de algún modo, enriquecer vuestra información. Yo les pido que a medida que vamos avanzando se sientan libres de plantear cualquier pregunta o interrogante que tengan de acuerdo al tema. Entonces, terminando cada tema, vamos a mirar al chat para ver si es que existen algunas preguntas, y voy a dar pase pues para leerlas y eventualmente poder resolverlas que sean más sencillas. En ocasiones hay preguntas que resultan a veces merecedoras de otro taller o de otro seminario para dar respuestas, así que aquellas vamos a dar respuestas muy generales, y siempre con la posibilidad de que por vía correo electrónico, ya sea el correo que vamos a dejar para ustedes, el personal mío, y de parte de los organizadores, puedan formularlo de manera posterior. Dicho esto, entonces, bueno, quiero partir por señalar la finalidad de un régimen de contratación pública. Aquí tenemos dos tipos de fondos públicos y fondos privados.
¿Qué ocurre con los fondos públicos? Cuando es fondo público, la administración del Estado, como es conocido en cualquier parte del mundo, no puede hacer uso de su subjetividad para realizar alguna compra. Como cualquier persona, cualquier empresa, siempre existen necesidades de bienes, servicios y en el caso del gobierno, pues de realizar obras. Esto tiene que ser cubierto con un presupuesto. Y cuando estamos hablando del Estado es un presupuesto público. Cuando es dinero de todos, el funcionario público no puede dirigir la compra hacia factores que no estén claramente establecidos en una norma. Por eso surge la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado vigente en Perú es la Ley 30225 y su reglamento es el Decreto Supremo 344-2018. Como sabrán, típico de las legislaciones latinoamericanas, estas son sujetas a diversas modificaciones año tras año. En nuestro caso se han venido modificando más o menos desde el año 98, que se reunió toda la normativa, y en el 2001 tuvieron el primer texto único ordenado, uno simplificado que reunía todo, y desde entonces han venido modificándose año tras año o cada 2 años. Cada gobierno normalmente siempre suele cambiarla, entonces este gobierno sin duda la va a cambiar en breve, pero el esquema y funcionamiento general es algo que sí definitivamente no va a cambiar. Estas son las normas, la Ley de Contrataciones, su reglamento, y en un rango inferior, aquellas directivas que tienen rango reglamentario también, que son emitidas por el OCE. El OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y actualmente está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, su alcance es nacional. ¿Cuáles son las entidades responsables de la contratación pública? Ya les dije, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, que administra el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el SEACE, que administra también el Registro Nacional de Proveedores, donde se ubica también el Tribunal de Contrataciones del Estado, y que dirige el Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del gobierno. Les voy a explicar más adelante de qué trata todo esto, pero típico de las compras de un gobierno no está exento de la fiscalización que tiene que hacer por naturaleza la Contraloría General de la República. Existe también Perú Compras, que se encarga de ver compras corporativas, y existía la propuesta de que esta institución Perú Compras también vea temas de modalidades de contratación. Eso es algo que está implementándose. Les he puesto también proinversión, porque quiero que entiendan un poco y no generen confusión sobre la clasificación de la oferta de convocatorias y proyectos que existen en nuestro país. Fondos privados, fondos públicos. ¿Qué es exactamente proinversión y en qué se diferencia del OCE? Bueno, proinversión conduce procesos de promoción de proyectos y asociación público-privadas. ¿Qué son las asociaciones público-privadas, las conocidas APP? Es similar a lo que ustedes poseen en Colombia con el ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Pues en aras de suministrar algún recurso, ¿no? Energía, agua, entre otros, ventas de terrenos, con o sin compromisos de inversión, pues este organismo, que es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, digamos que es el ente cabeza de todo lo que supone la materia de inversión. La materia de inversión, aquí como en la mayoría de países, se define por aquellas iniciativas que nacen dentro de los privados, dentro de los particulares, y que generan una iniciativa privada. Ese es el término correcto dentro del marco del Decreto Legislativo 1012, que es la Ley de Asociaciones Público-Privadas e Iniciativas Privadas. Entonces, las APP son una alternativa a las obras públicas mayormente, en la medida que permite que participe la inversión privada en proyectos de infraestructura, ¿no? Bajo este esquema, el sector privado puede aportar su experiencia, conocimientos, equipos, tecnología en la construcción, operación, mantenimiento, infraestructura, etcétera, ¿no? Y el Estado, como es natural de todo proceso de inversión, mantiene la propiedad de la infraestructura o cualquier inversión luego de que acaba el periodo de concesión.
Una iniciativa privada, pues en ese entonces es un proyecto de APP que es propuesto por un inversionista privado y que pasa por una serie de evaluaciones, filtros y procedimientos, ¿no? Obviamente esta iniciativa puede no ser parte de una cartera de proyectos del Estado, lo que no ocurre con las contrataciones públicas que tienen fondos públicos. En el lado del organismo supervisor de las contrataciones del Estado y los fondos públicos, el Estado ya tiene una relación de prioridades de proyectos o de necesidades en bienes, servicios y obras que tiene cierta programación. Entonces, en el caso de fondos privados para el organismo por inversión, pues estas iniciativas son propuestas al sector relevante. Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales de una localidad, digamos, Taboada, aquí en Perú, fue propuesta al Ministerio de Vivienda. O, por ejemplo, el proyecto de bloqueo de celulares en prisión es propuesto al Ministerio de Justicia, ¿no? Y luego de examinar si hay un interés preliminar o no, esto es puesta a conocimiento público para saber si hay alguna iniciativa similar que la mejore o que quiera competir en los mismos términos que la propuesta planteada. Hay ciertos tiempos que están colgadas las iniciativas de inversión, eso lo pueden encontrar en Proinversión, en la web, sin duda. Y después de que hay un concurso, un proceso, pues se adjudica la concesión dentro de los términos que es planteada la misma. Distinto entonces, como les mencionaba, es lo que ocurre con el OCE y con los fondos públicos. Bueno, Perú es un país que tiene ya bastante tiempo llevando la descentralización, con lo cual el centralismo que había en Lima en torno a la administración de poder y recursos ahora se ha distribuido y ahora cada entidad pública es responsable de su presupuesto y de las compras que realizan. Es decir, aquellos gobiernos regionales, aquellas provincias, aquellos distritos, aquellas universidades, van a recabar sus recursos propios de acuerdo al sistema presupuestal que poseen, y en algunos casos sí van a depender económicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, pero va a ser autónoma en las decisiones que tome para priorizar las necesidades. Una entidad pública que usa papel va a tener que comprar papel por su propio presupuesto. La región que necesita cierta carretera va a tener que, a través del Ministerio de Transportes, coordinar para la licitación pública de determinada carretera, y así, hospitales, infraestructura, etcétera, coordinando con el sector. Cada entidad pública tiene la independencia y autonomía para, de acuerdo a los proyectos que desarrolle en expedientes técnicos, en el caso de obras, pueda pues proponerlos al sector para que del presupuesto que cada entidad ya tiene en el MEF se determine y se asigne la disponibilidad de acuerdo a la norma que para entonces esté vigente. Antes teníamos para obras públicas el conocido SNIP, Sistema Nacional de Inversión, y ahora tenemos el INVIERTE-P, que es un sistema bastante similar, pero con algunos pequeños matices. De igual modo, sucede con los bienes y los servicios. Las entidades públicas son, a nivel nacional, las autónomas independientes y únicas competentes para realizar sus licitaciones, también en lo que se refiere a responsabilidad. Entonces, esto que les voy a explicar ocurre en cada entidad pública, ¿no? Existe una entidad, una necesidad que tiene que ser satisfecha por un proveedor. Y claro, está en la cabeza de la entidad una área usuaria, que es normalmente la que necesita, la que lanza la necesidad. Digamos, el área de informática necesita computadoras para la entidad y lo que lanza simplemente es una hoja de especificaciones técnicas de los tipos de computadora y tecnología que requieren. De repente posee determinada característica y de ahí lo va a derivar al órgano encargado de contrataciones para que se realicen las indagaciones en el mercado y pregunte cuánto cuesta aproximadamente eso que se necesita. Luego que tiene estos datos de lo que se necesita, sus características y el precio, pues se designa un comité de selección
para que el comité se encargue de elaborar las condiciones de este procedimiento de selección. Hay una clasificación que vamos a pasar a verla en breve sobre cuáles son los tipos de procedimientos de selección, y una vez que eso es lanzado en el sistema electrónico que se llama SEACE, lo que en su caso es el SECOP, pues pasa a la etapa de recepción de propuestas, evaluación y asignación de buena pro para luego suscribir un contrato. ¿Quiénes pueden participar de este tipo de contrataciones? Pues cualquiera que sea inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, sea nacional, peruano, o extranjero domiciliado que tenga una sucursal. Y obviamente existen los impedidos, ¿no? Ustedes, si tienen interés en participar de esas licitaciones, venir a registrarse como proveedores, y se les plantea algún consorcio, tienen que cuidar que dentro de esas empresas no existan congresistas, no esté la esposa del presidente de la República, digamos que no hayan autoridades y empleados públicos de rango con un alcance general, porque esos están impedidos de forma directa en todas las contrataciones del Estado. Y luego de ello, pues aquellos ministros o aquellos funcionarios que dentro del sector en el que tienen competencia, pues son autoridad, ¿no? Ellos no pueden participar en las compras de ese sector. Obviamente sus parientes, hay hasta cierto grado de consanguinidad, las personas jurídicas vinculadas a estas dos personas y aquellos que tienen una información privilegiada respecto a las contrataciones. Y bueno, eso básicamente son los impedimentos, ¿no? Los requisitos para participar, como les digo, es contar con el Registro Nacional de Proveedores, no estar inhabilitado. Eso significa que aquellos postores que se convirtieron en contratistas y que infringieron alguna de las normas, es sometido a un procedimiento de sanción que les inhabilita el Registro Nacional de Proveedores por una cantidad de tiempo específico. Puede ser una amonestación, puede ser una multa, o puede ser una suspensión temporal o definitiva. Ese es otro impedimento. Y bueno, el tema de también pueden participar los que cumplan obviamente con los requisitos técnicos a la naturaleza del servicio, ¿no? Entonces, voy a pasar al Registro Nacional de Proveedores. El Registro Nacional de Proveedores surge a raíz de la necesidad que tiene el Estado de formalizar la información que tiene respecto de los distintos empresarios, de las distintas personas que existen en el sector privado y que en algún momento empezaron pues a no portarse tan bien. Estoy hablando de la década de los 90, en donde algunas cartas fianzas fueron falsificadas, en donde algunas empresas contrataban con el Estado, recibían los adelantos y desaparecían. Y las empresas terminaron siendo pura cáscara. Digamos que era sencillo defraudar al Estado. Y surgió esta idea del Registro Nacional de Proveedores. Entonces es una especie de sistema de información oficial único, ¿no?, que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro a todos los proveedores. Todos los que se mantienen registrados en este registro adquieren la calidad de proveedores. Anteriormente teníamos esta diapositiva en la cual son proveedores los registrados. Cuando te inscribes en una licitación pública, en un procedimiento, adquieres la calidad de participante. Cuando presentas una oferta, adquieres la calidad de postor, y después que ganas la buena pro y suscribes el contrato, eres contratista. Terminología propia que vamos a venir usando a lo largo de esta exposición con ustedes. Entonces, ese registro, ¿qué es lo que clasifica? La información de cada empresa de índole legal, de índole contable y de índole técnica. Y por eso los clasifica de acuerdo al objeto de necesidad o al objeto de especialización que tiene la empresa. Los proveedores de bienes y servicios tienen un solo registro. Los proveedores que son consultores de obra tienen otro registro, y hay una pequeña clasificación ahí. Y los ejecutores de obra tienen otro registro. Cada uno de ellos tiene un nivel de complejidad distinto. ¿Por qué? Porque el que ejecuta obra pública, pues va a tener que acreditar la experiencia suficiente
en el rubro para ser aceptado dentro del registro. Y hay una clasificación también de tipos de obras y de tipos de consultorías. Las consultorías de obras son aquellas que se determinan por ser supervisores de obra o elaboración de expedientes técnicos de obra. Esta es la clasificación que existe en el registro. La información que tienen que brindar las empresas para inscribirse en el RNP, como les dije, son de índole legal, constitución de la empresa, que la empresa pues efectivamente demuestre que existe, quiénes son sus directivos, cómo funcionan, si con consejo o simplemente con gerencias o con directorio, quiénes son sus accionistas, porque dentro de los accionistas podría haber alguno de los sujetos impedidos y eso también tiene que estar registrado en el RNP. Algunos impedimentos son temporales, pues claro, los funcionarios públicos no son funcionarios toda la vida y ese impedimento puede desaparecer en determinado tiempo y la norma regula aquello, con lo cual tampoco es que sea un delito asociarse con alguien que haya sido funcionario de una entidad pública, ¿no? Esa es la información legal. La cantidad de acciones que existen, las sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa son un poco más complicadas de registrar, pero las hay. De hecho, está Microsoft registrado, está Google registrado, han habido, o sea, el RNP, como se le conoce, ha pasado por una evolución de criterio, porque antes eran muy cuadriculados y ahora ya parecen ser un poco más razonables. Bienes y servicios registra exclusivamente ese tipo de información junto con la información financiera, que simplemente es la declaración de sus ventas anuales. Consultores y ejecutores de obra, además de esta información, tienen que presentar los estados financieros individuales, porque los que son consolidados, una matriz que consolide todas sus sucursales, no son aceptados. Y junto con la información contable, pues pasar las ratios de solidez, índice de endeudamiento y adicionalmente la información técnica que demuestra la experiencia que tiene la persona jurídica en el rubro. Alguien que quiere la especialidad de carreteras va a tener que presentar los contratos de carreteras de los últimos 10 años, con determinados montos, que no sean subcontratos, que tengan ciertos requisitos, ¿ok? Y de igual modo, si quiere las otras especialidades, hospitales, infraestructura, va a tener que presentar los contratos que correspondan a esa experiencia para poder adquirir esa experiencia. Y adicionalmente, los ejecutores de obra tienen una data adicional que se deriva de esta información que brindan y se llama la capacidad máxima de contratación. Es una lógica muy simple. Un contratista pequeñito no puede aspirar a ganar una licitación pública millonaria. Aspiraría a ganarla si es que es en consorcio, pero la responsabilidad que va a tener ese pequeñito tiene que ser proporcional a su capacidad. Entonces, luego de que el contratista al momento de registrarse presenta toda la información de su experiencia, se suma los contratos que están validados y aplica una fórmula que está determinada por el capital social, 15 veces el capital social más 2 veces la sumatoria de los contratos de obra. Y eso da como resultado un monto. Entonces, ese ejecutor de obra solo puede contratar, solo puede participar en licitaciones hasta por cierto monto, hasta por el monto que es determinado en la capacidad máxima de contratación. Una vez que va adjudicándose contratos, la capacidad, si es 100 millones, va llenándose, correcto. 40 millones estás contratando, ok, entonces tienes 60 libres, puedes participar en otros procesos. Si ya llegaste a los 100, tienes que esperar a culminarlos para ir liberando capacidad, y esos son procedimientos que también se tienen que llevar a cabo en el Registro Nacional de Proveedores. Eso es lo que les explicaba de los tipos de registros que existen, ¿no? Y obviamente los extranjeros están aquí clasificados como extranjeros no domiciliados y extranjeros que poseen una sucursal en el país. Eso es lo más recomendable realmente, porque como sucursal tienes un tratamiento tributario nacional. La materia tributaria no va a ser objeto de esta exposición,
pero sin duda es objeto de cualquier consulta que posean después. Para inscripción en esos registros, para bienes y servicios, oscila entre 100 soles más o menos, que eso al tipo de cambio, bueno, como viene nuestro gobierno que se está devaluando, la moneda al tipo de cambio deben ser más o menos unos 22 dólares, estamos en 4.14. Esperemos que reduzca. Y para los consultores y ejecutores oscila entre 400 y 700 soles. Algo así como entre 100 dólares y 200. La inscripción. Una vez que están registrados, pues ya están listos para contratar con el Estado en cualquiera de estos objetos, bienes, servicios, consultorías o ejecuciones de obra. Y lo siguiente que toca es pues revisar el SEACE. El SEACE es un sistema electrónico que registra todas las contrataciones y convocatorias que existen en el país. Entonces, es básicamente pensado como un intercambio de información y difusión de todas las convocatorias a nivel nacional. Todas las entidades del país tienen la obligación de registrar. Tienen un código, tienen una clave e ingresando con sus usuarios registran lo que necesitan de acuerdo a los requerimientos que establece el sistema y se lanza un pliego de bases. Estas bases, una vez publicadas, pues obviamente son de conocimiento público y ustedes ya registrados podrían ir indagando a ver cuál es de su interés o no. Obviamente ahora las transacciones son en su totalidad electrónicas y es obligatorio, o sea, nadie puede escaparse del SEACE. Si no utilizas el SEACE, no es convocado válidamente, ¿no? Las entidades públicas, para atender necesidades, tienen que utilizar el SEACE. La ciudadanía en general que quiere fiscalizar las compras del Estado lo hace a través del SEACE. Los proveedores que quieren oportunidad de negocio tienen que fijarse en el SEACE. Y de igual modo también la Contraloría. El RNP está interconectado con el SEACE y la verificación del sistema tributario también está enlazado con el SEACE. Y el sistema de pagos del CIAF, que es el integrado de administración financiera, también está conectado con el SEACE. Todo funciona de forma correcta, salvo pues aquellos problemas propios de la tecnología que ahora nos retan cada vez más, pues están funcionando bastante bien. Lo que les interesa saber, básicamente ustedes, creo, va a ser que las entidades públicas, cada entidad pública, recordemos que les dije que está todo descentralizado, tiene un presupuesto institucional de apertura. Los gobiernos regionales que reciben canon, el canon aquí, creo que es una terminología internacional, pues lo recibe de aquella minera que está explotando los recursos naturales ubicados en mi región, o alguna otra concesión que exista, ¿no? Estos recursos directamente recaudados, pues entran a las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas y cada entidad pública obviamente va a tener un monto distinto. Hay algunas entidades privilegiadas que no saben ni qué hacer con el dinero, pero bueno, ahí están. En alguna oportunidad fui hace muchos años a una localidad de Perú que se llama Chavín y querían pues que los ayudemos a hacer fiscalización de sus contrataciones, si lo habían hecho bien o mal. Y pues claro, una sorpresa brutal porque la entidad carecía de alcantarillado, sus localidades aledañas carecían de alcantarillado, de saneamiento alcantarillado, pero tenían una linda plaza de toros, espectacular, nada que envidiarle a las plazas de España. Bueno, tenía y tiene cultura taurina, Chavín, obviamente ahorita ya ha venido a menos, pero hacían con su dinero de algún modo lo que la necesidad de esa localidad les mandaba, para que tengan un poco la idea del nivel de autonomía que tienen las regiones con su dinero. Entonces, con ese dinero, con el que aperturan el año, ellos están obligados a tener un listado de necesidades que se clasifique en el Plan Anual de Contrataciones del Estado, el común conocido PAC, Plan Anual de Contrataciones y Contrataciones del Año. Este PAC tiene todos los bienes, servicios, consultorías y obras que la entidad planea ejecutar durante el año y lo tiene que concatenar, lo tiene que
tienen que hacerlo encajar dentro del presupuesto institucional de apertura, el PIA. Y ahí establecen sus prioridades. Esos planes están publicados en el SEACE, con una fecha tentativa de convocatoria. Entonces, aquel que quiere verificar qué va a convocar el Ministerio de Educación en diciembre, está en el SEACE. Y puede ir preparándose un poco de cara a esa licitación. Cuando llega diciembre, la entidad obviamente tiene que publicar en el SEACE ya la convocatoria con las condiciones, los pliegos de bases y cómo es que se va a realizar el procedimiento de selección. Esta es una forma como está el SEACE, cómo se aprecia en la web. Es un sistema, como les decía, casi igual que el SECOP, pero bueno, menos amigable y un poco más complicado, ¿no? Típico de también la diferencia entre Perú y Colombia. He ido un par de veces a Colombia, espero poder ir más veces, Bogotá y algunas otras ciudades, y me he quedado sorprendido pues de lo amigable que es el pueblo colombiano. Eso evidentemente se ha reflejado también en el SECOP. Yo he tenido la oportunidad de revisar vuestro sistema, también el ANI, y claro, las diferencias con nuestro SEACE son saltantes, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que ya les he explicado. ¿Qué tipo de procedimientos de selección van a encontrar ustedes en el SEACE? Digamos que ya revisaron los planes anuales de las entidades. Existen miles de entidades públicas, porque ya les dije que hay gobiernos regionales, ministerios, gobiernos locales, provinciales, instituciones, etc. Y a nivel nacional, su territorio es un poco amplio, entonces van a tener que utilizar mucho los filtros para poder ubicar bien las oportunidades de negocio que desean. Y estamos hablando, ojo, de dinero público, al que ustedes simplemente después de registrarse buscan ofrecer sus servicios para que sean objeto de un contrato, ¿no? De una buena prueba. ¿Cómo se clasifican los procedimientos? Este es un cuadro de topes típico de cada año que se publica a inicios de cada año. Aquí tenemos en la mano izquierda los tipos: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, contratación directa, comparación de precios, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales. Cada uno obedece a una clasificación de acuerdo al objeto, que está exactamente en la parte superior. Bienes, servicios y obras. Y los servicios se clasifican en servicios en general, consultorías y obras, y consultorías en general. Entonces, si yo quiero contratar una carretera, que es una obra, de 10 millones, obviamente voy a ubicarlo aquí como licitación pública superior a 1.800.000. Estos topes se establecen de acuerdo a la ley de presupuesto que se publica cada año. Entonces, lo único que varía es el monto. El año pasado era un poco menos, porque el presupuesto siempre va modificándose cada año. Debajo de 400.000 soles, si quiero computadoras, ya no voy a utilizar licitación pública, sino que para bienes, en la columna de bienes, si lo que voy a contratar son computadoras por 300.000 soles, pues voy a tener que ubicarme en adjudicación simplificada. Cada tipo de procedimiento tiene un nivel de complejidad diferente, 1 o 2 pasos menos, pero básicamente funcionan del siguiente modo. Una vez que hay una convocatoria, la convocatoria se realiza mediante la publicación en el SEACE de este pliego de bases, que tiene las condiciones, los plazos, las especificaciones, cómo van a evaluar, etc. Hay un registro de participantes que está abierto el registro para todos los proveedores que quieran formular una propuesta, tener información de esta contratación para ver si aplican o no. Obviamente este pliego no es perfecto, típico pues de nuestro país, y es pasible de recibir consultas y observaciones a las bases. Y luego hay un plazo para absolverlas. Todo esto lo hace el comité especial. Recuerden al inicio que les dije que había el titular de la entidad, el órgano de las contrataciones, el área usuaria, hay un comité. Ese comité es el encargado de resolver las consultas. Fue el responsable de elaborar las bases y de lanzar la convocatoria. Entonces, una vez que ya está resuelta todas las preguntas, viene la etapa de integración de bases y ese es el pliego definitivo, en base al cual
ya los potenciales postores presentan sus ofertas. Cuando presentan las ofertas ya son postores. Y viene la etapa de calificación. A partir de aquí ya se genera una responsabilidad, porque cuando ustedes presentan una propuesta, la misma tiene que ser veraz. No puede tener información falsa. Así no sean adjudicados con el contrato. Si ustedes presentan una información falsa, ya son pasibles de sanción. Y la sanción, como ya les dije, puede ir con inhabilitación temporal o definitiva, bueno, multa, inhabilitación temporal o definitiva del registro de proveedores. Y sin el registro no se puede formar parte de ninguna de estas oportunidades de negocio. El comité va a proceder a calificar las ofertas, a evaluarlas y luego va a determinar la buena pro. Si no están de acuerdo con la decisión del otorgamiento de buena pro, ahí funciona el Tribunal de Contrataciones del Estado. Uno puede apelar esa decisión y el Tribunal de Contrataciones, luego de un plazo muy breve, termina resolviendo si tienen o no la razón. El tribunal puede revocar la buena pro o puede devolverle la facultad al comité, dependiendo del caso, para que el comité corrija algún error que haya realizado. Eso es más o menos el esquema que sucede en casi todos los procedimientos. Entonces voy a pasar rápido para no agotarlos con ese detalle tedioso de fases y de etapas. En este momento quiero detenerme porque he incumplido el ofrecimiento que hice al inicio. Hemos pasado por Registro Nacional de Proveedores, por SEACE y por temas generales y estamos aterrizando ya en licitaciones que son los procedimientos. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta este momento. De repente los organizadores han... Juan, por el momento no tenemos preguntas. Qué pena, Juan, tienes el micrófono apagado. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfecto. Ya, de acuerdo. Gracias. Bueno, les comentaba que en la licitación pública después el procedimiento de selección más complejo por objeto y por cuantía, básicamente. De ahí le sigue el concurso público y los demás procedimientos. Estos están clasificados aquí. Estas diapositivas las van a tener los organizadores para ponerlas a disposición vuestra. Este es el concurso público, que ya les dije también el nivel de complejidad que posee y los objetos. Las consultorías general y de obras, las de proyectos arquitectónicos, la adjudicación simplificada y la selección de consultores individuales. Existe un procedimiento que se llama de comparación de precios, ¿no? Que no quiero ahondar porque es un poco, posee mucho detalle. Quiero pasar más bien a la contratación directa. Todo lo que tiene fondos públicos tiene que utilizar la ley de contrataciones. Eso es una regla. Y todo lo que tiene que satisfacerse con ese dinero tiene que pasar por uno de estos procedimientos de selección, ¿sí? Ya hemos visto que de acuerdo al objeto y la cuantía lo ubicamos dentro de nuestros tipos de procedimientos: licitación, concurso, adjudicación simplificada, etc. Pero hay ciertas necesidades que, a pesar de ser fondos públicos y obedecer una necesidad que requieren cubrir, no van a pasar por esos procedimientos de selección, los que acabamos de ver, sino que van a ser contratados directamente. Los casos son estos. Un contrato con otra entidad, las compras que tienen calidad de secreto militar o por defensa nacional, una situación de emergencia como puede ser un huaico, una licitación pública en promedio o un procedimiento de selección en promedio dura, si no es un mes y medio,
En el caso menor, pues dura más o menos de 10 a 15 días. Entonces, cuando hay una situación de emergencia, obviamente no da tiempo para llevar a cabo un procedimiento a veces tan largo. Entonces, las situaciones de emergencia o de urgencia, como se denominaban antes, sirven justamente para contratar directamente, rápido. Otro supuesto es cuando hay un solo proveedor en el mercado, cuando hay un desabastecimiento, se quemó el almacén y se quemó todo el papel. Y la SUNAT, que es Hacienda aquí, pues no va a poder cobrar a nadie si no manda las cartas. ¡Ay, Dios! Entonces hay que comprar directamente y después vemos cómo se arregla lo del procedimiento. Obviamente ahora todo es virtual, es un ejemplo un poquito antiguo, pero sirve para ilustrar el tipo de supuesto. Los servicios personalísimos, ¿no? Aquellos artistas que no pueden ser reemplazados, no pueden competir en su arte con otros. O aquellos estudios de abogados que han ganado determinados casos o determinado prestigio y expertise y por tanto no amerita un concurso entre ellos porque ya se tiene claramente definido por qué se les necesita, ¿no? Es una experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. Publicidad, también a veces se requiere una contratación directa. Los servicios que ya vienen continuándose por haber existido un trabajo previo, aquellos bienes y servicios con fines de investigación y experimentación, y lo que se refiere a arrendamiento de inmuebles o adquisición de inmuebles, ¿no? Aquí están pues los de asesoría legal también, capacitaciones y a veces la resolución de un contrato o la nulidad de un contrato conlleva a la urgente necesidad de contratar directamente algo. Entonces ustedes, una vez inscritos en el registro de proveedores, podrían también entrar a ofrecer algún servicio especializado distinto o algo a cubrir una necesidad urgente. Para ello hay que estar muy atento con las entidades públicas. Hay toda una especie de soft marketing que se puede realizar, que es completamente lícito, con cada órgano de contrataciones públicas, brochures, reuniones, etcétera, que uno tiene que realizar pues para mantener a su empresa en la vitrina de cada entidad pública y muy al tanto de lo que pueda ocurrir en contrataciones. Hemos pasado por los procedimientos clásicos, los supuestos de excepción, que es la contratación directa, y ahora quiero hablarles de lo que significa la subasta inversa y el convenio marco de precios, el acuerdo marco. Hasta este momento, ¿habrá alguna pregunta? De acuerdo. Yo voy a confiar entonces en que los organizadores me van a avisar tan pronto exista alguna pregunta. Quiero partir por señalar que estas modalidades de contratación son muy interesantes y vinieron a ser implementadas ya desde el año 2000, inicios del año 2000. Yo recuerdo que trabajaba en Consucode, cuando así se llamaba lo que ahora se llama OSCE, el Consejo Superior de Contrataciones del Estado, y aquel presidente, el doctor Ricardo Salazar, mandó a capacitar a los funcionarios a Brasil y a Chile. La subasta inversa es un producto importado de Brasil y el catálogo del convenio marco de precios es un producto importado de Chile. Esas fueron las experiencias que se intentaron copiar en este país, en Perú, y que han modernizado bastante las compras. Fue una visión muy, muy atinada del aquel entonces presidente del Consucode, que básicamente lo que hizo fue encontrar aquellas similitudes con nuestros países vecinos para tratar de modernizar el sistema de compras. ¿Qué trata la subasta inversa? Hay ciertos bienes que son commodities, que no requieren una competencia en calidad, en precios, sino que yo requiero papel de 180 gramos de estas dimensiones en A4. Todo el mundo sabe que el papel de 180 gramos A4 es de determinado tipo. No necesito competir por calidad ni por nada, simplemente necesito competir por precio. Así como ocurre con un subastador que es al alza, el que ofrece más se lleva el cuadro. En la subasta inversa, como su nombre lo sugiere, es una competencia a la baja.
¿quién ofrece un menor precio? Entonces los postores van pujando de acuerdo a ciertos mínimos, por precio unitario normalmente. Estas subastas son electrónicas desde hace varios años, incluso antes de pandemia, y funcionan con un listado específico de subasta inversa. Ahí, si no me equivoco, están los medicamentos, útiles de oficina, un montón de bienes, ¿no? Muchos importan productos de Asia y pasan por un proceso de manufactura o de adecuación y obviamente ofrecen un precio bastante bajo. Hay otros que no, pero en subasta inversa solo importa el precio. Entonces, si ustedes tienen algún bien que creen que puede ser que puede encajar, revisen la subasta inversa, pueden ver si es que es algo que ustedes puedan proveer y con ello tienen una visión para poder aterrizar vuestro servicio en nuestro sistema. El catálogo acuerdo marco es algo igual de novedoso, pero que más bien lo que hace es consolidar necesidades, lo que hace es advertir qué cosa es lo que todas las entidades públicas del país van a requerir. Por ejemplo, todos van a requerir un determinado bien, calzado, o algún determinado producto específico. Y lo que hace es el OCE, o en este caso, pero compras, digamos que las competencias están siendo objeto todavía de análisis, si es que ya no pasaron de una entidad a otra, y van a realizar una sola licitación nacional para seleccionar 1, 2 o 3 proveedores de ese producto. Y todos los bienes y servicios que se encuentran en el listado del convenio marco tienen la obligación de escoger a los proveedores ya seleccionados del catálogo. Es decir, si yo quiero comprar el bien que está en el acuerdo marco, yo no voy a realizar una licitación, no voy a realizar un procedimiento interno propio, sino que voy a tener que entrar al catálogo, revisar qué empresas han ganado el convenio marco y simplemente voy a darle clic para comprarle cuántas cosas necesito a ese proveedor. Estos proveedores están clasificados de acuerdo a un precio y característica específica. Son 2 o 3 los que ganan de acuerdo a este único proceso que convoca el OCE para determinados bienes y que obviamente está sujeto a renovación. Y existe la posibilidad de que si la entidad encuentra en el mercado algún otro precio que iguale digamos, en calidad y características a lo que es objeto del catálogo de convenio marco, pues simplemente con esa sola comparación y previa notificación al OCE, pues puede comprar directamente al proveedor que tiene el precio más bajo. Pero los precios que son publicados en el catálogo del convenio marco son aquellos que ya pasaron por una competencia rigurosa porque tienen alcance nacional. Esas son las dos modalidades. Justamente lo que les comentaba sobre la subasta inversa son bienes y servicios comunes. El ganador es el que ofrece el menor precio y todo se realiza a través del SEACE, ¿no? Pero compras obviamente tiene listado y es el que administra esta modalidad. Estos son lo que se define como bienes o servicios comunes, ¿no? Los que han pasado un proceso de homogenización. Esas son las etapas, los lances que deben haber y el otorgamiento de la buena prueba en un sistema tan clásico como el que ya les expliqué. Luego de ahí se suscribe el contrato y se pasa a la parte general que es propia a todos los procedimientos. Este es el acuerdo electrónico, el catálogo electrónico de acuerdo marco, que como les comentaba hay un solo proceso de selección y que es obligatorio desde su vigencia, ¿no? Esto también lo ve Perocompras. Y bueno, hay ciertas exclusiones de proveedores adjudicatarios. La apelación, de algún modo, ya les había explicado que es competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado. La ley de contrataciones y el reglamento
establecen justamente los niveles por cuantía en los cuales se va al tribunal, el procedimiento para las apelaciones. Yo creo que en ese detalle no resulta de tanta importancia en este momento porque tenemos un tiempo. Lo que sí es importante indicar es que el tribunal, la decisión que emite, no es impugnable en sede administrativa. Eso quiere decir que una vez que el tribunal resuelve una buena pro, lo que tiene que hacer la entidad pública es obedecerla. Y aunque no le guste, contratar con el proveedor que ganó la apelación ante el Tribunal de Contrataciones. Si el otro postor o alguien la quiere cuestionar, al ser decisión administrativa se tiene que ir al Poder Judicial, pero eso no impide que ya el proveedor suscriba un contrato con la entidad. ¿Qué sucede con los contratos? A nivel nacional en los que participa el Estado. Me he permitido reunir para ustedes las características en torno a los contratos con el Estado. Estos son los plazos más o menos. Aquí lo que necesitan saber es que una vez que ustedes son adjudicados con una buena pro, tienen un tiempo para presentar papeles, todo lo que la norma ordena que tengan que presentar. Hay una garantía de fiel cumplimiento, documentos del consorcio, documentos legales, para suscribir el contrato. Si no presentan esa documentación dentro de los plazos que establece la norma, ya incurren en una causal de sanción. La buena pro se les revoca y se otorga al segundo puesto. Hay un plazo para presentarlos y obviamente si hay algún error hay una subsanación. Esta obligación de contratar es cuando la buena pro queda firme, cuando queda consentida. Y eso pues ocurre dependiendo el tipo de contratación en el que estemos, ¿no? Pueden ser 7 días, pueden ser 5. Aquí está la obligación de contratar. Y obviamente si no suscriben el contrato, digamos, presentan los papeles y no se apersonan a suscribir el contrato, eso también es un supuesto de sanción, es una infracción. Eso es lo que ocurre cuando hay una negativa al perfeccionamiento del contrato. Una entidad obviamente podría haber recibido un reajuste de presupuesto y decirle al proveedor, lo lamento, ya me destinaron el presupuesto para otra cosa y ya no puedo contratar, y eso es un supuesto excluyente. Porque desaparezca la necesidad, digamos que la carretera que iba a ser objeto de mantenimiento le cayó el huaico y se destruyó. Y ahora necesito construir una nueva. Entonces el contrato de mantenimiento que íbamos a suscribir, lo lamento, ya no va. Por no expresa o también por imposibilidad física sobreviniente, ¿no? El contrato está vigente hasta que se realiza el último pago, el pago final. Y obviamente para suscribirlo tienen pues que presentarse las garantías, los códigos de cuenta, documentos que acreditan la facultad del que va a suscribirlo y todo lo que se refiere a capacidad técnica y profesional, ¿no? Esto es algo que ya les había comentado. Las cláusulas obligatorias del contrato son de garantías de anticorrupción, muy necesarios, solución de controversias y resolución por incumplimiento. Importante, está prohibido subcontratar, salvo que tengan la autorización para ello. Muchos contratos poseen la facultad de subcontratar previa aprobación de la entidad, pero el subcontratista también tiene que ser un RNP. Todo el que sea contratista o subcontratista tiene que estar registrado. Garantías. ¿Cuáles son las garantías que existen? Obviamente todos sabemos que las garantías lo que buscan es justamente darle un respaldo económico a la obligación que se está por asumir, a esta confianza que se está recibiendo por medio de un contrato,
y obviamente equilibra el riesgo que tiene una entidad pública, en este caso las peruanas, para contratar con ustedes. Las características son definidas en el artículo 33 de nuestra ley y tienen que ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática. Las instituciones que están autorizadas a emitir garantías o que son aceptadas están en el listado de la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros aquí en Perú. No se puede conseguir garantías de cualquier caja municipal o de cualquier institución, digamos, privada, cualquiera. Tiene que estar sujeta a supervisión de SBS y encontrarse en ese listado. Y esto básicamente por los problemas que les comenté que surgieron en los 90, ¿no? Fianzas falsas, sin fondos, empresas cascarón, fantasma. Vamos, esto es lo que se refiere al régimen de garantías. Los documentos de garantía aceptados son las cartas fianzas o las pólizas de caución. Existe la garantía de fiel cumplimiento, que es para el fiel cumplimiento del contrato y es equivalente al 10% del monto del contrato. Y tiene que tener vigencia hasta el último respiro que se da en el contrato, hasta que se acaba. ¿Ok? Obviamente, en algunos supuestos, no necesariamente se presenta la garantía bancaria en forma física, sino que también puede ser sujeto a una retención que realizan del pago. Estos son para compras menores o cuando la empresa es una MIPE, que es el régimen de las pequeñas empresas, ¿no? Existe también la obligación de presentar una garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, que se refieren a aquellas prestaciones como mantenimiento, reparación y actividades afines al objeto principal, ¿no? Venta de equipos y mantenimiento de los mismos, cuando se adquieren tractores, por ejemplo. El mantenimiento periódico es algo que va amarrado con la adquisición de cualquier tipo de bien, para maquinaria o también para temas tecnológicos, ¿no? Entonces, también hay una garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Hay directivas que obviamente emite el OCE para la aplicación de este asunto. Cada vez que uno requiere un adelanto, el adelanto puede ser adelanto directo o adelanto de materiales, tienes que dar también una garantía con las mismas características de las señaladas anteriormente, incondicional, solidaria, de realización automática, y que en este caso no es el 10%, sino que es por un monto idéntico al monto del adelanto, ¿no? El reglamento establece los requisitos para presentar estas garantías. Ya les dije que solamente pueden ser por directos o por materiales, ¿no? Y obviamente cuando algo se incumple, pues la garantía puede ser objeto de ejecución. De igual modo también puede ejecutarse si es que esa garantía no es renovada, porque la garantía tiene que estar vigente todo el tiempo, o porque hubo una resolución de contrato consentida. Vamos a ver que cuando una resolución contractual es llevada a arbitraje, pues esta no debe ejecutarse. Como en cualquier contrato, si hay ciertos incumplimientos, existen penalidades. Solamente vamos a abarcar dos tipos de penalidades aquí, que es la mora, que es la demora. Como cualquier penalidad es una medida correctiva, ¿no? Por un incumplimiento. Aquí está la mora, que es la demora en la entrega del bien, y hay unas fórmulas de penalidad. Si usted está pensando en contratar con el Estado para incumplir, hay una penalidad que se va a acumular por cada día de retraso, y que de llegar al 10% del monto contractual da la facultad para que la entidad resuelva automáticamente el contrato. Y las otras penalidades, que son todas aquellas distintas a la mora. Por ejemplo, un sistema de vigilancia. Obviamente tiene que estar el personal brindando el servicio, pero si el personal no llevó el arma, eso es a veces objeto de un listado específico en cada pliego de bases que es objeto de la licitación. Se establecen todas las condiciones, entre ellas estas, por ejemplo. Y hay llevar su carnet de identificación,
llevar correctamente uniformados, en el caso de vigilancia, ¿no? Llevar el arma, etcétera. Y obviamente presentarse también, pero presentarse no está también dentro de ciertos parámetros. Ese objeto lo tomo como ejemplo para que ustedes puedan ver que la mora no es la única penalidad, sino pueden haber otros tipos, y esas también son acumulables hasta el 10%, ¿no? Pero tienen que ser supuestos objetivos razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Esta es la fórmula para penalidades, no vale la pena ahondar en eso ahora, y pueden ser cobradas de los pagos mensuales o del pago final, o, si no alcanzo con ello, de la ejecución de la garantía. Aquí en el sistema de contratación pública peruana es, primero cumple, te lo declaro conforme y luego te pago. Si no hay conformidad, no hay pago. Salvo que algunas condiciones del mercado, que son supuestos muy excepcionales, así lo establezcan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de mascarillas, que se ha tenido que comprar, como todos los países, ahí no tenía que haber conformidad, ahí se compraba, obviamente a veces adelantando pagos. En el 2020 todos habremos estado en ese gran problema, ¿no? Los responsables para recibir los bienes, servicios, expedientes en el tema de consultorías o para recepcionar obras, pues están definidos cada uno en la ley de contrataciones. Y de igual modo también quien emite la conformidad. Entonces el procedimiento para recepción y conformidad, y luego de que existe la conformidad, existe el pago. En obras es la liquidación de pago, ¿no? La liquidación de la obra. Lo ya conocido en cualquier legislación, que son los supuestos de resolución y nulidad de contrato. Caso fortuito siempre va a ser un supuesto de resolución, pero también hay por incumplimiento, ¿no? O por acumulación del monto máximo de penalidad. Los efectos obviamente van desde el lado de romper el vínculo contractual hasta el extremo de también ser sancionado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y esto es algo que deben de tener presente siempre, aquí en cualquier país. El equilibrio económico-financiero del contrato es un principio regulador que garantiza al contratista el mantenimiento de las condiciones económicas del contrato durante todo el tiempo de su ejecución. Eso es algo que se busca bastante respetar aquí en el país. Y las entidades que por ahí se olvidan de eso, pues vamos a arbitraje, que es justamente la solución de controversias. No sé cómo voy con el tiempo. María, si me puedes comentar, por favor. Esta parte la puedo realizar de forma rápida o lenta. Quiero aprovechar también... Todavía tiene de 10 a 15 minutos. Perfecto. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. A ver, antes de pasar a solución de controversias. Nos preguntan, ¿la regulación considera la opción de ceder un contrato? Sí, también existe la posibilidad de cesión. Tiene que ser también dentro de los parámetros establecidos en la norma. Yo la tengo. Mira que justo eliminé esa diapositiva porque no pensé que me la fueran a preguntar. Pero si me das un segundo. Sí, está regulado en el reglamento de contrataciones del Estado, y la cesión es perfectamente posible en tanto el cedido también posea RNP y se establezca cierto nivel digamos, de proporción de lo que se cede. Puede ceder ya habiendo culminado temas de pagos, ¿ok? Cesión de posición contractual en términos de cobros, como eventualmente con determinados criterios y previa evaluación tu posición contractual en determinado momento de la contratación. Sí está permitido.
No es muy común, pero sí lo está. ¿Alguna otra pregunta? No, Juan Carlos, por ahora solo tenemos esa. Gracias. Voy a continuar entonces con esta última parte, que son los aspectos generales de la solución de controversias. El Perú es un lunar en temas de solución de controversias. Somos el único país del mundo que tenemos arbitraje obligatorio. El arbitraje es un mecanismo muy avanzado también en Colombia. Justamente mis visitas a Bogotá han sido por temas de arbitraje, a visitar buenos amigos y a las competencias del MUD de arbitraje internacional de algunas universidades que realizan ahí. Así que no voy a ahondar en ello, salvo que ustedes me lo pregunten, en lo que se refiere al procedimiento de arbitraje y qué significa, ¿ok? Solamente diré que este arbitraje, el arbitraje por sí mismo se caracteriza por ser voluntario, las partes tienen que acordarlo. Pero en el caso de Perú, para los contratos con el Estado, al menos estos de la Ley de Contrataciones, pues está determinado de forma obligatoria. No existe otro mecanismo. Han habido bastantes intentos por cambiar esto, pero lo que pasa es que si no tuviésemos arbitraje tendríamos que ir a nuestro eficiente Poder Judicial. Y nuestro eficiente Poder Judicial no es tan eficiente. Entonces, hasta ahorita viene siendo el mecanismo más exitoso que se ha implementado, creo yo, en la región, porque ha permitido una agilidad en el sistema de compras públicas. De no ser por el arbitraje, nos habríamos entrampado hace muchos años. O sea, como hace muchos años estábamos entrampados. Esto llegó en el año 2001, si no me equivoco. Y claro, viene consagrado como jurisdicción, es decir, competencia suficiente para poder decidir definitivamente una materia, ¿no? Está consagrado en la Constitución y la característica del arbitraje es que la decisión adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, que no admite impugnación alguna. Al ser obligatorio, todos los contratos del Estado, bajo la Ley de Contrataciones, van a ir a este mecanismo. Escuché una pregunta, María. No, Juan Carlos, por el momento no tenemos preguntas. Ok. No, me pareció escuchar una intervención. Entonces, bueno, el arbitraje resuelve todas las controversias que existen durante la ejecución, sobre interpretación, resolución, inexistencia, eficacia, invalidez del contrato, y claro, esta es la evolución que se dio en el arbitraje. Esto de hablar del arbitraje es un poco ya ahondar demasiado en la especialidad de la materia. Solamente vamos a decir que todas las normas apuntan al arbitraje por ser un mecanismo muy eficiente. Aquí tenemos muy difundido el arbitraje. Está básicamente funciona de forma institucional y se aplica para expropiaciones, concesiones, tratados, normas sectoriales de inversión. Y está consagrado en la ley de arbitraje, al igual que en la ley de contrataciones del Estado de forma obligatoria. Es el arbitraje ad hoc, que es el administrado de forma, digamos, independiente, sin pertenecer a una institución específica, y aquel arbitraje institucional que se clasifica en distintas instituciones. La CCL es la Cámara de Comercio de Lima, la PUC es el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, AmCham es la Cámara Americana, y después los colegios profesionales y las cámaras de comercio regionales, al igual que el OCE. Pues esto es básicamente el cláusula arbitral, que es parte de todas las proformas de los contratos publicados en los pliegos de bases y que ustedes pueden apreciarla cuando ingresan a un pliego de bases, cuando se interesan por alguna contratación en particular y revisan sus documentos. Va a estar obligatoriamente porque el OCE emite unas directivas y emite unas bases estandarizadas que son de obligatorio cumplimiento para todo el país.
En estas bases estándar, en donde solamente es para copiar y poner el objeto y las condiciones específicas, la parte de arbitraje es inamovible, no se puede editar. Entonces, está en todos los contratos. Como ya les comenté, el tribunal arbitral que resuelve la controversia emite una sentencia que se denomina laudo arbitral, y que ese laudo, como se dice en términos coloquiales, va a misa, es decir, ya no admite impugnación alguna, solamente algunas solicitudes post-laudo, ¿no? Las solicitudes son la rectificación, algún error material, la interpretación, algún aspecto oscuro, la integración, si es que alguien se olvidó de resolver algún punto controvertido, o la exclusión cuando se resolvió algo de más. Esto es algo mucho más novedoso aún que se ha implementado para el tema de obras. Internacionalmente existe una figura que tan exitosamente como el arbitraje ha venido siendo difundida a nivel mundial, que se llaman los dispute boards. Los dispute boards, en su término peruano, es la Junta de Resolución de Disputas. Como algunos de ustedes sabrán, esto se aplica para obras y obedece a la lógica de una obra no debe parar. Cuando ocurre un arbitraje, normalmente a veces los contratos se detienen y las obras no deberían detenerse porque todos pierden. Contratista, el Estado, la población con la obra que no la tiene culminada a tiempo. Entonces, para determinadas obras de envergadura, el Dispute Board o la Junta de Resolución de Disputas lo que hace es crear una especie de órgano colegiado o único que va a resolver las consultas y las controversias técnicas. Obviamente son ingenieros, no abogados, porque los abogados somos un poquito más complicados. Aunque se permite la participación de abogados como parte del board o como parte de la JRD, como uno de sus miembros, pero no como presidente. El presidente tiene que ser un ingeniero. Y tiene plazos muy cortos, ¿no? 15 días para emitir una respuesta consultiva, o 20 días como máximo para emitir una decisión que se aplique. Esta ampliación de plazo la necesito porque aquí se han afectado esta ruta crítica, tienen 20 días para. Aquí se han contado mal los metrados, tienen 15 días para. Y la idea es que se vayan resolviendo y la obra vaya avanzando. Al final de todo el contrato, obviamente en cada sometimiento a decisión de la Junta, el que ha estado disconforme lo va a anotar. Y al final todo el contrato, si quiere, hace un solo arbitraje por todo lo que reclamó y no le hicieron caso. Pero esa es la lógica de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces también resuelve controversias solamente para las obras, y son aquellas que lo ameritan, ¿no? Aquellas superiores a 15 millones. Las decisiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser vinculantes, los Adjudication Board, que son aquellas juntas que establecen decisiones, o sea, que se le pueden someter decisiones, consultas o pedidos o controversias para que ellos emitan una decisión, o aquellas consultivas. Lo consultivo es más persuasivo y a veces igual de eficiente que una decisión. Dos tipos de juntas pueden ser la junta especial o la permanente. La especial puede ser aquella conformada exclusivamente para cada controversia, o la permanente, que es desde la suscripción del contrato, ¿no? Estos son los mecanismos que existen. La muy olvidada conciliación no la he querido tocar porque todos más o menos saben cómo funciona, pero también es un mecanismo para resolver controversias aquí. La mediación no posee una regulación propiamente, pero está en análisis y en evaluación por parte de los técnicos y nuestro gran congreso. Entonces, con esto hemos cubierto justamente todo se refiere a la pública, como de vistazo general, los principios generales, la lógica de la contratación pública, cómo es que ustedes se tienen que registrar como proveedores del Estado, cómo es que luego de eso pueden ver oportunidades de negocio que se hacen, de qué se diferencia los fondos públicos y los privados con aquellas
convocatorias o proyectos que publica por inversión en su página. Cuáles son los tipos de procedimientos que se publican en el SEACE, que es como el SECOP, les dije, y con ello participen y se adjudiquen con una buena pro y suscriban un contrato. A raíz de ello, obviamente, se generan obligaciones que ustedes ya deben saber poder medir, y todas las variables que involucra un contrato, incluyendo el tema de solución de controversias, que, como les dije, aquí está bastante avanzado. Estos son datos, además de los que propiamente los utilizadores poseen para. Quisiera saber si hasta este punto ha habido alguna interrogante adicional. Si no fuese así, ya podemos terminar. Juan Carlos, muchísimas gracias por tan ilustrativa presentación. Creo que el hilo que le has dado a la charla ha sido más que claro. Tenemos aquí un par de interrogantes que quisiéramos trasladarte, y es el siguiente. En caso de participación en la modalidad de consorcio, ¿es necesario que se registren todos los integrantes en el proceso de selección? No. Todos los integrantes lo que tienen que estar es registrados en el Registro Nacional de Proveedores, todos los consorciados. Pero al momento de registrarse en la licitación, en el procedimiento especial, se inscribe el consorcio, que debe tener ya un acuerdo de consorcio, un representante, y hay una diferencia sutil entre quien presenta los papeles y a quienes representa por medio de los documentos. Es decir, siempre va a haber una persona que va a terminar ingresando virtualmente con un usuario y que va a registrar los documentos presentándolos por mesa virtual para participar en el procedimiento. Esa persona obviamente vincula el consorcio, y dentro de la propuesta se establecerán los documentos necesarios que acrediten que se vincula a todo el consorcio. Pero no todos se registran. Basta con que uno se registre, y al momento de la presentación de propuesta se puede conocer que la propuesta pertenece a 10 empresas consorciadas. Perfecto, Juan Carlos. Otra pregunta en la misma línea de consorcios, y es: en un procedimiento de selección, ¿los integrantes del consorcio podrán presentar ofertas individuales o conformar otros consorcios dentro del mismo procedimiento? Sí, también podrían presentar ofertas individuales. Eso no está prohibido. Ok, perfecto. Y tenemos aquí, nos preguntan, ¿la sucursal puede presentar experiencias o certificaciones como ISO 14001, entre otros, obtenidas por la casa matriz para poder participar en una invitación de este tipo? Una sucursal de empresa colombiana en Perú, por ejemplo. Sí, claro. De hecho, la experiencia la va a adquirir siempre de la matriz. Una empresa que tiene una sucursal, la sucursal por terminología legal es una extremidad, es un brazo de la casa matriz. La representa en todos los aspectos buenos y malos que pueda tener la empresa, con lo cual tanto la experiencia como las bondades que posean son objeto de evaluación y obviamente son referenciadas desde la casa matriz. Sí, la respuesta es sí. Tú hablabas hace un rato en una parte de tu charla el tema de la subcontratación. Entonces nos preguntan hasta qué porcentaje se puede llegar a subcontratar, si existe un porcentaje. Las bases normalmente lo establecen dependiendo del tipo de objeto de. Juan Carlos, ¿puedes encender nuevamente tu micrófono, por favor? Que tuvimos. Aló, ahora estás en. Ya, perfecto, gracias. Ya, no se puede subcontratar absolutamente todo, salvo algún supuesto de excepción que la norma lo disponga, pero básicamente la norma cuida de guardar la esencia del objeto con el principal responsable.
Obviamente hay ciertas condiciones en base a lo cual la subcontratación puede producirse, pero obedece a cada caso específico, ¿no? Eso, digamos, se puede evaluar de forma individual en cada pedido. En una obra sucede a menudo, la subcontratación es bastante común, y aquí simplemente se cuida de que el subcontratista tenga el mismo nivel que la empresa contratista, y sus profesionales también, digamos que pasa por una serie de filtros, y podría ser porcentual dependiendo el objeto de contratación. ¿Se me escucha? Sí, súper, Juan Carlos, muchas gracias. Sí, me parece que Luis creo que se quedó congelado. Así es, creo que tenemos problemas con el internet de Luis. Sí, bueno, es propio de la tecnología, ¿no? Los retos a los que hemos sido sometidos, pues nos ha llevado a tener que ahora no solamente ser expertos en temas tecnológicos, sino también a tener paciencia, que algunas cosas ya no dependen solo de nuestro buen expertise, sino también de temas como la señal. Me ha pasado en diversas conferencias que a veces que la señal se empobreció y con ello me quedé congelado. Así es, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. No quiero culminar sin antes reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por la excelente organización. Agradecerles por haberme convocado, a Colperú, a Crosser, al Consultorio de Comercio Exterior y a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Pues espero pronto visitarlos, si Dios lo quiere, con salud todos, o recibirlos aquí en Perú, a cualquiera que esté interesado en alguna de estas materias o cualquiera afín, pues ya tienen los contactos necesarios para hacerlo posible. Perfecto, Juan Carlos. No, muchísimas gracias a ti nuevamente por este apoyo, obviamente por esta información que nos has facilitado, y muy seguramente estaremos nuevamente en contacto contigo porque hay varias empresas afiliadas a la Cámara que están precisamente en procesos en este momento con Perú, y esta es una de las interrogantes más recurrentes sobre los procesos de contratación con el Estado, porque no siempre es fácil llegar a la información y muchas veces se quedan por fuera simplemente por formalidades pequeñas. Entonces creo que esto da para un diplomado completo tal vez, pero seguramente esa introducción que nos has dado el día de hoy pues es más que suficiente para ir empapándose un poco de cómo funciona la normativa en Perú. Nuevamente muchísimas gracias, y bueno, a la Cámara de Comercio de Medellín, nuevamente muchas gracias por invitar a Colperú a ser coorganizador de esta actividad, y a los empresarios que participaron, un abrazo. Muchísimas gracias a todos, y estamos pues para apoyarlos en su proceso de gestión de acceso al mercado peruano. Muchas gracias por haberme convocado.